Palabra confusión. Y esta palabra confusión pues es bien importante, ya que confusión es la mezcla de cosas diversas, es la falta de claridad. Y alguien dijo que confusión es aturdimiento, y yo creo que tiene razón. Cuando uno está confundido, como que uno anda aturdido y a su vez anda sin claridad, sin lograr caminar con un propósito y una claridad total de lo que es. Ahora miren ustedes que en estos días estamos viviendo unos días bien complicados, llenos de confusión, y la confusión es ese enemigo que quiere destruir, atacar nuestra confianza en Dios. La gente anda confundida, y ¿sabe por qué? Porque perdieron su confianza en Dios. Y uno puede mirar los elementos que han traído confusión en estos días. Número uno, la pandemia. ¿Cómo ha causado de confusión en estos días la pandemia? ¿Por qué este virus? ¿Por qué está matando tantas personas? En este tiempo el periódico habla de lo que es España, Italia, Francia, ¿qué otro? Los mismos Estados Unidos. A partir de hoy creo que hay ciudades en los estados donde ya dijeron cero tapabocas. 20 estados, ¿cierto? Cero tapabocas. Pero cuando uno mira el periódico de hoy y empieza a mirar lo que es Suramérica, entonces dice Suramérica está en caos. Es uno de los 10 países donde hay más contagio, y aún más en Alemania prohibieron entrar al colombiano a Alemania precisamente por el COVID. Y cuando usted mira ello, dice, pero qué confusión tan fuerte, qué mundo de desigualdades, mientras unos están ya liberándose de todo este tapabocas y de este virus, nosotros aquí pues estamos definitivamente envueltos en un crecimiento que está llegando, aunque yo siempre digo que los medios de comunicación nos hacen ver las cosas demasiado exageradas. Hasta este momento pues se llegó a los 95,000 personas fallecidas por COVID en relación a 45 millones de habitantes. Realmente también viene a ser una cifra pues bastante pequeña, mas sin embargo los medios de comunicación lo hacen ver fuerte, y yo le digo a las personas pues definitivamente a uno no le afecta tanto cuando uno empieza a mirar casos cercanos, ¿cierto? Cuando uno empieza a tener casos cercanos, como que ahí dice quieto ahí. Vamos a tener mayor precaución, mayor prevención en torno a esto. Y luego nos vemos en confusión también a través de las calles. Analice usted cómo las calles en estos días se han vuelto calles de violencia, calles de incendio, calles de robos, calles de crímenes, calles de corrupción y de cantidad de situaciones. Y ante eso tenemos la palabra confusión. ¿Vale la pena vivir en este mundo? ¿Es necesario que nuestros niños puedan crecer en un ambiente así? Y la respuesta es no, hermano. Yo creo que no. A nadie le gustaría vivir en un mundo de enfermedades, de pandemia, de violencia, de gritos, de corrupción. A nadie, y especialmente nuestros niños. ¿Cómo se van a levantar nuestros niños en este momento viendo todo esto? Y la confusión pues precisamente llega con fuerza a nuestra vida. Repito, confusión es la mezcla de cosas diversas, de falta de claridad. Cuando no tenemos claridad, vamos a andar en confusión. Ahora usted me dice, pastor, entonces nunca vamos a tener confusión. Pues siempre la vamos a tener. Vamos a estar confundidos por distintas cosas. Si a usted le llegó una situación familiar, usted se va a confundir. Si llegó con salud que le está afectando, va a tener confusión. En la parte financiera, en cualquier área de nuestra vida, vamos a tener confusión. Pero ¿qué vamos a hacer con la confusión? ¿Cómo vamos a manejar esta confusión que llega a nuestra vida? Ahora Jesús habló en Juan 8:12 y él dijo de la siguiente manera. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará
en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando la confusión llega, nosotros debiéramos levantar la vida de Jesucristo y decirle: Jesús, ilumíname, Jesús, oriéntame, Jesús, da claridad en este momento de confusión. Él dijo que Él era la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Quite la palabra tinieblas y coloque: el que me sigue no andará en confusión, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando usted entra en confusión y ve que no hay respuesta en esa confusión, es porque andamos en oscuridad, como que no vemos el panorama claro y brillante. Pero cuando le decimos a Jesús: Jesús, yo te sigo, Él se convierte como en una linterna que alumbra nuestro camino, y esa confusión precisamente empieza a huir de nuestra vida. Hablamos acerca de lo que tiene que ver entonces esta palabra confusión. Y vemos que hay un príncipe de los aires, hay un Dios de este siglo que busca confundir a la humanidad, pero quiere confundir precisamente a todos los incrédulos, aquellos que no han logrado depositar su confianza en el Señor. Y sabe, usted y yo no vamos a permitir que la confusión llegue. Desde luego, ella va a llegar, pero cuando usted tiene en claro dos palabras que son muy importantes, estas palabras le van a ayudar para el resto de su vida. Sabe, yo hace mucho tiempo entendí estas dos palabras, y cada vez que veo noticias, cada vez que me veo envuelto en situaciones, digamos, difíciles, por pruebas, por dificultades, yo ya entiendo el porqué de todo lo que está llegando y por qué esta palabra confusión no puede levantarse con fuerza en nuestra vida. Y las dos palabras que quiero que usted tenga muy presente para que usted pueda entender lo que es la vida y por qué estamos pasando en esta tierra. La primera palabra es propósito. Propósito. ¿Por qué está usted aquí? Usted está aquí por un propósito, pero ¿cuál es su propósito? Muchas personas dicen: no, pues mi propósito definitivamente es casarme. Yo quiero tener un hogar, quiero tener un hijo. Pero ustedes saben que a veces formar un hogar, no crea que es una cosa fácil. Formar un hogar es para personas valientes, tenaces, que saben que tienen que lidiar con cantidad de situaciones, con el carácter de la otra persona. Porque de novios, pues todo el mundo es maravilloso. Por eso dice novio. ¿Sí? No le vio el carácter, ¿sí o no? ¿Sí? Un amigo se casó y me dijo: uy, pastor, me casé y me dijo: pero mi esposa tiene una cueca fuerte. ¿Quién iba a conocer eso? Nadie, ¿cierto? Nadie. Ahí está, y no, mija, eche ese polvitos mexana, el limón con amoníaco, cantidad de situaciones que están ahí. Entonces viene la parte: ¿cuál es el propósito? Dicen: no, pastor, mi propósito es definitivamente a tener mucho dinero, amasar dinero para más adelante. ¿Ese es el propósito? No, el propósito no es conseguir dinero. Está bien que todos trabajemos en esto, que formemos un hogar, que tengamos la idea de conseguir dinero, pero quiero decirle: usted amasa una fortuna y sabe, se muere y otros lo van a disfrutar. ¿Es así o no es así? Otros van a disfrutar todo lo que usted ha conseguido. ¿Cuál es el propósito en esta vida? No, pastor, mi propósito es crear una empresa, tener una empresa y que esa empresa sea conocida en el mundo entero. Pues está bien, es un noble ideal que se tiene, pero ese no es el propósito verdadero. El propósito por estar en esta tierra es que nosotros podamos conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, que podamos amarlo a Él. Escúcheme bien esto. ¿Usted sabe cuál es el propósito por el cual Dios creó al hombre? ¿Cuál es el propósito con el cual Dios lo creó a usted y me creó a mí? ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear el ser humano? El propósito de Dios al crear el ser humano es
amarlo. Amarlo. Dios no creó al ser humano porque ahí voy a crear un hombre para que trabaje, para que labore, ni siquiera para que sea imagen y semejanza a mí, aunque ese fue el plan original. Mas sin embargo, el propósito de Dios fue crearnos para amarnos, para decir: yo amo lo que creé, yo quiero lo que creé. Por eso la Biblia dice en Juan 3:16, la Biblia resumida: porque de tal manera que dice, amó Dios al mundo, amó Dios al mundo. El propósito de Dios es amarlo a usted, es amarme a mí. Y ¿sabe? Quiero decirle algo: amarlo aún con todos sus defectos, amarlo con todos sus errores, amarlo con todas sus fallas. Ese es el propósito de Dios. Yo creé este man, yo creé esta mujer porque lo amo, porque los quiero, aún no importa sus defectos. Ahora, ¿cuál es el propósito suyo? ¿Por qué está usted aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de usted vivir aquí? No, pastor, trabajar, pelear con uno, pelear con el otro. No, el propósito, cuando usted entiende el propósito por el cual está aquí, yo le aseguro que su vida va a cambiar completamente. Y su propósito debe ser amar a Dios, ser como Jesucristo, vivir como Él, entender su palabra, entender sus planes para mi vida. Y cuando yo entiendo que Él me ama y que mi propósito ahora es de la misma manera amar a Jesucristo, porque fui diseñado, Dios nos creó para la alabanza de su gloria. Por lo tanto, nuestro propósito es amar a Jesús. Cuando usted llega a la confusión, usted dice: uy, no, pero qué problemas tan severos, uy, no, esa pandemia tan tenaz, no, esa gente en las calles. Pero cuando usted mira, mi propósito es ser como Jesucristo, mi propósito es amar cada día más a Dios. Usted va a lograr entender el porqué de muchas de las cosas de la vida. Y la segunda palabra, si usted quiere batallar o quitar de su vida esta palabra confusión que llegue, pero que ella no tome la fuerza que debe tener, entonces es destino. Las dos palabras, la primera propósito y la segunda destino. ¿Cuál es su destino? Hay mucha gente que traza su destino. No, pastor, mi destino es irme a vivir en Europa. Allá en Europa las cosas son como mejores. Allá en Europa la educación es gratis, la salud es gratis, la seguridad es más efectiva y tantas cosas que hay. No, pastor, mi destino pues es irme a otro departamento. Mi destino es cualquier cosa. Pero cuando usted mira el destino que nos corresponde a nosotros, nuestro destino, ¿sabe? Es precisamente la patria celestial. Tarde o temprano, usted y yo vamos a abandonar esta tierra. Tarde o temprano, usted y yo, a la edad que sea, vamos a abandonar esta tierra. ¿Y cuál va a ser su destino? Hay dos destinos nada más cuando usted muere: uno que es el cielo y el otro que es el infierno. Miren ustedes que hoy la palabra cielo ya casi no se toca, ¿cierto? La palabra cielo se convierte como que es algo de la mitología, como que eso no existe. Pero quiero decirle que el cielo existe, el cielo es real. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sabe? Cuando Jesús murió, resucitó, ascendió a los cielos, ¿sabe a qué se fue Él? Él se fue a preparar una morada, a preparar un lugar para usted, a decirle: hijo, tu destino está en las moradas celestiales. Tu destino está en la casa que tengo preparada para ti. Y la casa que Dios tiene para nosotros es una casa hermosa. Es un lugar donde va a haber
calles de oro, mar de cristal, donde va a desaparecer totalmente la enfermedad. Allí va a desaparecer las lágrimas, el dolor, va a desaparecer la injusticia social. Ese es nuestro destino. Cuando usted entiende el plan del destino, sabe cuál es mi destino. Usted dice: Señor, ahora yo entiendo. Hay muchas personas que en un instante no entienden su destino y por eso viven más para el presente, porque se han olvidado totalmente del destino y han olvidado que hay un lugar especial que Dios tiene para nosotros. Tarde o temprano usted y yo vamos a abandonar esta tierra. ¿Está de acuerdo conmigo? Tarde o temprano usted y yo vamos a abandonar esta tierra. Por eso debemos estarnos preparando para nuestro destino. Debemos empezar a tener propósito para nuestras vidas. El día de ayer fue un día muy complicado para nosotros. A dos personas de nuestra iglesia se afectaron fuertemente. Uno de ellos me llamó como a las 8 de la mañana, a nuestro líder Oscar Camacho, ¿cierto?, que toca la guitarra y que está ahí. Y entonces él me llamó angustiado, desesperado, confundido. Me dijo: pastor, y llorando a todo mar. Y me dijo: pastor, mi padre acaba de morir. Murió de un infarto letal y no esperado. No sufría del corazón. Su salud aparentemente estaba bien, pero lo cogió entrando a plena parte de la clínica, porque ya dijo: voy a ir a hacerme un chequeo, y quedó ahí muerto. Eso fue un impacto fuerte, total. Y claro, hablando con él, casi no podía parar porque llore y que llore. Y yo, pues, cuando una persona muere o parte, yo les empiezo a hablar: bueno, y cuéntame, esta persona, tu papi, le dije, ¿conoció al Señor? Me dijo: sí, pastor. Y le dije: ¿nació de nuevo? Y me dijo: sí, pastor. Le dije: bueno, gracias a Dios, porque el Señor lo llevó y se lo llevó a su patria celestial. Tenía su destino. Ahora, yo aquí me pregunto: ¿cómo quiere morir usted? ¿A largo plazo o insofactamente? ¿Qué sería mejor? ¿Qué sería mejor? ¿Sí? Un pastor amigo, ¿sabe cómo murió? Sentado, con pie cruzado, leyendo el periódico, y tome, quedó ahí. Y luego hicimos una discusión: ¿cómo será mejor morir? ¿Una o a largo plazo? ¿O terminal? ¿Sí? ¿Cómo preferiría usted? ¿Sí? Uno dice, pues, terminal, a largo plazo, pues tiene sus ventajas. ¿Por qué? Porque pues pueden las personas despedirse de sus seres queridos, hablar uno por uno, y la gente lentamente se va preparando para la partida de ese ser querido. Sin embargo, el dolor de verles sufrir, el dolor de oírlos quejarse, es algo que es fuerte para todos los familiares que están ahí. Pero el otro es fulminante. Entonces no hubo chance de despedirse, no hubo un chance de poder abrazar y decirle: gracias por la vida y gracias por haber estado con nosotros tanto tiempo. Y Oscar pues perdió su papito, y yo le dije: Oscar, y entonces él encontró al Señor. Me dijo: sí, pastor, yo soy el resultado de la confianza en Él, en Dios. Le dije: bueno, gracias a Dios, oramos. Y luego a las 2 horas lo volví a llamar para seguirle animando, como decimos, tocándole el pulso para ver cómo seguía. Y ya más tranquilo me dijo: pastor, yo quiero decirle que mi papá pues nos mandaba devocionales. Y la última semana pues yo no había oído los devocionales que mi papá nos mandó. Era un corte y pegue de alguien que a él le gustaba. Y en esta semana, pastor, el día precisamente ayer de su fallecimiento, me dio por revisarle el WhatsApp. Y el WhatsApp toda la semana, el tema del pastor que le mandaba el devocional a él era: preparándonos para la eternidad. Preparándonos para la eternidad. Y me dijo: con eso, pastor Osvaldo, yo me siento más tranquilo,
porque sé que Dios estaba preparando a mi papá para la eternidad. Dos palabras importantes: propósito y destino. ¿Cuál es su propósito? Amar a Dios. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Amarnos a nosotros. Él lo creó a usted con el propósito de amarlo, de quererlo. Pero ahora nuestro propósito aquí en la tierra es amar a Jesucristo, vivir para Él. Esto no quiere decir que usted va a dejar de trabajar, de conseguir recursos. No, a la par con ello, su propósito primordial es: soy hijo de Dios, conocí a Jesucristo, Él cambió mi vida. Su destino es la vida eterna. Creamos que hay una vida maravillosa que Dios tiene. Aquí los días del hombre son 70 u 80 años, en los más robustos, ¿cierto? Los más robustos son 80 años, pero luego el salmista dice: con todo son fatiga para la carne. Son fatiga, por más de que usted quiera y yo quiera alargar nuestra vida, es fatiga. ¿Qué nos trae? Confusión. Y dijimos que en primer lugar nos trae confusión el miedo, el temor. En segundo lugar nos trae confusión el cambio del mundo. Y hablamos cómo las décadas cambiaron. La década del 50, cómo cambió, el 60, el 70, la década del 90, hasta llegar a la década del 2000 en adelante, que ha traído realmente unos caos y el mundo entero ha cambiado fuertemente. Ayer estaba viendo un documental. Si usted lo quiere ver, véalo. Se llama ¿cómo será la agenda del 2030? Minuto y medio dura. Y muestran 6 cosas de lo que va a ser el mundo en el 2030. Y la primera con la que comienza es lo que estamos viviendo. Y ellos dicen que en el 2030, o lo que se quiere de aquí hasta el 2030, tiene que ver con que usted no tenga nada. Y la respuesta es: el hombre será feliz sin tener nada. Eso es lo que viene desde la China, desde el comunismo. Usted va a ser feliz si no tiene nada. Por eso usted mira qué es lo que se nos está diciendo y a dónde es que nos están llevando. Exprópiese. El que tenga 2 viviendas, le quitamos una y le dejamos una. Y lentamente comienzan con esa situación. Usted es feliz sin tener nada. En otras palabras, vivir a expensas totalmente del gobierno, donde usted pueda ser manejado, manipulable, porque usted no tiene nada, entonces nosotros le vamos a dar todo. Eso es de miedo, hermanos. Eso es de miedo. Véase ese pequeño documental, minuto y medio, dura nomás. Dios nos llama a que en medio de todos los tiempos podamos seguir creyendo en Él y quitando esa confusión que puede venir a nuestra vida. El mundo ha cambiado, pero en ese mundo usted y yo vamos a permanecer. Ahora viene el tercer punto de por qué nos angustiamos. Número 3, nos angustiamos por la muerte repentina de un ser querido. En esos días, como en nunca antes, perder un ser querido se vuelve algo dramático. Un pastor en una entrevista que teníamos nos dijo a todos: yo no quisiera morirme en este tiempo. Y le preguntamos por qué. Porque es que morirse en estos días es ver sufrir a nuestros familiares, ver de que todo se vuelve imposible para poder tener unas buenas exequias. Y todos pues nos echamos a reír, ¿cierto? Porque es como si fuera una fiesta que usted se muera. Pero es que definitivamente, mire este comentario que hace la BBC de Londres, que es una de las entidades que produce buenos comentarios, y dice así: la cuarentena se ha convertido en un privilegio para los que se han podido encerrar y en un infierno para los que no tienen cómo sobrevivir. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la cuarentena ha llevado a que esto se vuelva en un infierno. Si usted muere en estos días, usted no va a tener oportunidad de despedirse de sus familiares ni que la gente lo venga a llorar a usted. Si una persona muere de COVID
En estos días no pueden verlo, nadie lo puede ver. Simplemente le dicen su mamá murió, su papá murió, su hijo murió, su hermano murió. No lo pueden ver porque tiene COVID. Entonces no hay unas exequias, no hay como llorar a ese ser querido, no hay como hacer un duelo por esa persona que murió, sino fue algo definitivamente irracional, algo que se toma el privilegio de algunas personas que definitivamente sí pueden guardar la cuarentena porque tienen todas las posibilidades de no contagiarse. Pero el que está batallando, que tiene que ir a la lucha diaria, está más expuesto a contagiarse. Por lo tanto, tenemos confusión. ¿Qué hacemos ante esto? Miren ustedes la importancia de lo que es realmente guardar el duelo por nuestros seres queridos. La Biblia nos habla de Abraham. Génesis capítulo 23, 2. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Abraham, el padre de la fe. Abraham, el amigo de Dios. Tenía su esposa idónea llamada Sara, Sarai también. Y entonces ellos vivieron experiencias lindas, maravillosas. Abraham tuvo su primer hijo a los 100 años y ella a los 90 años. Ella batalló mucho hasta que Dios le dio su generación. Pero murió Sara, la compañera de él. Ahora Abraham la lloró, dice la Biblia, y hacer duelo por Sara y a llorarla. ¿Sabe? Los que hoy están con COVID no tienen este privilegio, porque ni siquiera pueden estar en un lugarcito especial. A muchos los están mandando inclusive a Girardot. ¿Y quién se va a poder ir a trasladar un fin de semana, una semana, a llorar a sus familiares? Pero aquí Sara había muerto, y la Biblia dice: y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. A llorarla. Eso trae confusión. ¿Por qué yo no puedo reunirme con mis familiares? Los hermanos dicen: ¿por qué no podemos tener el cuerpo de nuestra mamá aquí? ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Sabe? Esto trae confusión. Hasta este día mucha gente está con confusión y está inclusive hasta resentida con muchas cosas de la vida. Pero debemos entender algo: que sea como sea, usted y yo algún día vamos a partir. Y por eso el propósito y el destino tenemos que entenderlo muy bien. Pablo dice en Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. El propósito para Pablo era vivir para Cristo. Ese es mi propósito, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Cuál es su vivir en estos días? No, para mí el vivir es hacer todo el billete que pueda. No, para mí el vivir en estos días es casarme con esa china. Para mí el vivir es esto y lo otro. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. Mi propósito es Cristo. No hay otro más que vivir para el Señor. Y luego él dice: y el morir es ganancia. Yo sé que nosotros no queremos abandonar esta tierra, ¿cierto que no? Aunque uno pues ya alguien se le preguntó y le dijo: ¿y usted quisiera abandonar esta tierra? Fue el famoso predicador Luis Palau, que murió hace poco, dando testimonio. Salió diciendo: tengo un cáncer de pulmón y los médicos me dicen que me quedan tantos días de vida, pero yo sigo amando a Jesucristo. Y le preguntaron: ¿y qué va a ser lo más difícil para usted? Y él dijo: pues primero le digo lo más glorioso. Lo más glorioso es saber que me voy a encontrar con mi Salvador, con el que murió por mí. Pero lo más doloroso es dejar a mis familiares, aunque ya todos son grandes, con familias, con nietos y todos entregados a Cristo. Pero eso me produce que a ellos les va a causar mucho dolor.
Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que quiere el Señor para usted y para mí? Que entendamos y que le debemos decir a nuestros familiares que para nosotros el vivir es Cristo y que el morir es ganancia. Y es ganancia porque nos vamos a la tierra, a la patria celestial. Allí vamos a tener toda la plenitud de Jesucristo. No habrá necesidad de luz del sol ni luz de lámpara, porque el Señor mismo nos va a iluminar. Desaparecerán las enfermedades. Tendremos la ganancia precisamente por creer en ese destino. El Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Está contando usted sus días? Mire el versículo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cuenta usted sus días de tal forma que le produce alegría a su corazón? ¿Cuenta usted sus días? Hasta el día de hoy usted puede decir: Señor, yo cuento mis días y Señor, gracias porque cuando tenía 20 años le entregué mi vida a Cristo. Señor, gracias porque cuando tenía 30 años entré al ministerio. Señor, gracias porque cuando tenía 40 años, Señor, empecé a establecer una iglesia. Gracias porque cuando tenía tantos años, Señor, gracias porque ayudé a tal persona. Gracias, Señor. Enséñanos a contar nuestros días de tal forma que traigamos al corazón sabiduría. Otros lo pueden contar: Señor, qué vida tan miserable. A los 20 años, Señor, yo estaba adicto, sin ninguna felicidad. A los 30 estaba en una cárcel. A los 40 mi vida fue desastrosa. A los 50 estoy totalmente derribado. Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría, que a partir de este momento usted empiece a contar sus días y diga: ay, Señor, traigo sabiduría. Otras versiones dicen que traiga alegría al corazón, que usted se sienta alegre de contar sus días. Miren este otro salmo tan especial, el Salmo 39:4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. ¿Cómo nos llega la confusión? Cuando la muerte llega repentinamente. Pero cuando usted entiende lo que es el propósito y lo que es el destino, y se enfrenta ante esto, que todos nuestros días realmente ya están contados. La confusión va a venir a decirle cantidad de cosas, pero usted va a decir como el Salmo: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Hay una medida de nuestros días. Cada uno tiene una medida de nuestros días. Un día una persona pues vino a mí, estábamos en unas exequias y pues su hijito había muerto como de 2 años y eso se volvió un caos, porque cuando muere una persona de 80 años pues tú dices: bueno, pues acepto porque ya vivió un buen tiempo. Pero una persona de 2 años, aún más de 13, 14 años, con toda la alegría, y un familiar vino y me reprochó y me dijo: pastor, ese Dios al cual usted predica y habla, ¿por qué se llevó esa criatura? ¿Por qué dejó tanto dolor aquí en su familia? ¿Por qué? ¿Por qué? Explíqueme. Eso es muy difícil poder explicar eso. Yo realmente me sentí pues amenazado y lo único que hice fue bajar la cabeza. Pues yo le dije: no sé qué decirle, pero lo único que le digo es que en el reino de los cielos no va a haber reproducción. En el reino de los cielos no van a tener relaciones sexuales los seres que amaron a Dios y que van para allá. Entonces Dios está creando una gran nación, una patria donde requiere de personas de todas las edades. Quiero decirle que el Señor cogió a tu familiar, a ese niño,
de 2 años y los llevó para que estuviera listo para prepararse para esa ciudad maravillosa. Ay, yo me sentí bien con esa respuesta. El hermano me dijo: ay, pastor, bueno, gracias, lo entiendo más. Enséñanos a contar nuestros días. Tenemos la medida de nuestros días. La cuarta cosa que nos trae confusión indiscutiblemente es el futuro. Para muchos el futuro se vuelve incierto al no tener claridad de lo que ha de venir. Ustedes miran que la gente va de aquí para allá corriendo, mirando. Léame en la mano, léame en el tabaco, adivíneme mi futuro. O está muy de moda en varios países y aquí en Colombia también el psíquico de cabecera. A los psíquicos son los que te dicen, te muestran, te adivinan qué es lo que usted hace. Ya no se les llama tanto adivinos, se les llama psíquicos, porque usted empieza a decirle sus experiencias de lo que usted sueña, de lo que usted quiere, y entonces a través de eso le van a decir que ese es su futuro. Yo quiero decirles, usted no necesita ir a ninguno de esos. ¿Usted quiere conocer su futuro? Yo se lo puedo decir. ¿Y sabe cómo se lo digo? Con esta, hermano. Con esta le decimos cuál es su futuro. La Biblia ya tiene para usted su futuro. La Biblia dice: tengo para ti pensamientos de bien y no de mal. Todo lo que Dios quiere hacer para usted es de bien. Nunca Dios quiere el mal para usted. Dios quiere que le vaya bien. Mira que te esfuerzo, que seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces Dios tiene su futuro. ¿Cuál es el futuro para nosotros los creyentes? Cuando usted entiende lo que es propósito y destino, usted también va a entender su futuro que está en la Biblia. La Biblia tiene el rompecabezas de lo que va a ser este mundo. La Biblia sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir y lo que le va a ocurrir a los creyentes, a los cristianos en los próximos días, no muy lejanos, hermanos. Antes de la agenda del 2030 va a venir un suceso extraordinario que estamos esperando, y es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Quiere conocer su futuro? ¿Quiere saber cuál es su futuro? Su futuro es que muy pronto usted va a ser arrebatado. Esperamos que el Señor nos lleve a las nubes y estar con Él para gozarnos allí en ese cielo maravilloso que Dios tiene. Pero ¿sabe usted cuál va a ser el futuro para los que se quedan y para los que rechazaron a Jesucristo? El futuro que les espera, hermano, van a ser 7 años de gran tribulación. 7 años donde se manifestará el anticristo, donde se manifestará el falso profeta, donde se colocará la marca del anticristo, donde se establecerán esos juicios de Dios, sellos, trompetas y copas de la ira que van a venir sobre todos los que decidieron rechazar a Jesucristo. Pasando esos 7 años, el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez. Todo ojo lo verá, todo el mundo lo verá, y establecerá su reino aquí en la tierra. Estableciendo su reino, el mundo entero vivirá 1000 años de paz. 1000 años de paz. Allí el cordero jugará con el león. No habrá violencia, no habrán guerras, no habrán pleitos. Viviremos porque estaremos nosotros bajando y subiendo en un mundo lleno de paz. A punto de terminar los 1000 años, Satanás será suelto otra vez y empezará a engañar a la gente una vez más. Usted dice: pastor, ¿cómo es posible que la gente se deje engañar? Sí, Señor. ¿Conocen ustedes pastores que se han descarriado? Sí. ¿Conocen ustedes amigos creyentes suyos que fueron muy entregados y se han descarriado? Claro que sí, porque el diablo los engaña. Y la Biblia dice que será suelto otra vez y engañará a una gran parte de la humanidad. Y luego Jesús de Nazaret destruye a todos los que se rebelaron contra Él y los manda al lago de fuego, al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Allí
van a estrenar. Alguien dijo que el infierno no se ha estrenado. El infierno sí se estrenó. Lo que no se ha estrenado es el lago que arde con fuego y azufre, que ese va a ser para toda la eternidad. Allí va a ir el falso profeta, el anticristo, el dragón que es Satanás, los ángeles que se rebelaron contra Dios, los ángeles caídos, los gobernantes, toda la humanidad que rechazó a Jesucristo serán lanzados a ese lago de fuego que arde con fuego y azufre por siempre. Y Dios establecerá los cielos nuevos y la tierra nueva. Ese es el futuro. Cuando usted conoce esto, dice: yo no le temo al futuro, porque estoy esperando. Mi futuro es volar con Él. ¿Cuántos quieren volar con Él? Aleluya. El que no levanta ni aplaude se queda aquí. ¿Cuántos quieren volar con Él? Entonces volamos con Él. Ese es nuestro futuro. Usted no tiene por qué estar diciendo: ¿cuál será mi futuro? Hay gente que se preocupa, inclusive hay gente que está esperando que venga la profecía. Sí, hijo mío, te dice, te casarás con la china de al lado. Y la china, yo no quiero ese. Entonces, ahí es donde viene la parte definitivamente de nuestro futuro. Nuestro futuro está en las manos de Dios. El quinto propósito, la quinta razón por la cual la gente se confunde, es cuando hay dolor con los que se apartan. Hay mucha gente que se aparta del Señor y eso trae dolor. Cuando uno ve a un hijo que se apartó, se fue de la casa. O les he compartido que hay muchos hijos rebeldes, muchos hijos que se han desviado, se han vuelto rebeldes. En Santander tienen un dicho que dice: muérgano. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Hijos que se apartan del Señor, de la casa. Hay hoy muchas personas que dicen: mamá, yo no creo ese cuento que tenga que salir de mi casa vestida de blanco. Voy a hacer con mi vida lo que quiera. ¿Por qué tengo que salir yo vestida de blanco? Y viene entonces el punto precisamente de cómo vamos a manejar esto. Y viene la angustia, la confusión, cuando algunos se apartan, cuando el esposo se aparta. Qué dolor cuando el esposo deja la casa, se aparta. Eso trae una confusión. ¿Pero por qué? Y viene todo el mundo a echarse la culpa. No es que se fue por mi culpa, no es que se fue por esto. Y viene la confusión. No, necesitamos entender que sí, eso va a traer confusión a nuestra vida. Pero de la misma manera, cuando usted entiende propósito y destino, muchas cosas van a empezar a cambiar en su vida. Mire lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo 4:10: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas, uno de los fieles discípulos de Pablo, lo desamparó, se fue al mundo, amó más al mundo. Esto le trajo confusión a Pablo y dijo: y se ha ido a Tesalónica. Mas sin embargo, Pablo superó eso. ¿Cuántas veces usted y yo, sabe, vamos a extrañar personas que crecimos con ellos en la vida cristiana? Usted las va a extrañar, pero desampararon. Y va a traer confusión a esto. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Pero definitivamente debemos entonces a colocar nuestras palabras: propósito y destino. ¿Qué hacer con la confusión? Cuando llega la confusión, ¿qué hacemos? Cuando llegó ese tiempo de mezcla de sentimientos, de aturdimiento, ¿qué hacemos? Número 1, debemos entender las palabras propósito y destino. Número 2, debemos descansar en los brazos amorosos por medio de la oración. Cuando hay confusión, vayamos al Señor en oración. Vayamos al Señor en oración. Antier
Una amiga está batallando con su esposo que está con el virus allá. Y me dijo: pastor, realmente a veces llegan momentos donde uno ve que hay cosas que no están dando resultado, pero oramos y Dios empieza a nivelar todo. La fiebre se va, ¿cómo se llama? La saturación vuelve a su normalidad. La oración es bien poderosa cuando hay confusión. Número 3, ¿qué hacer cuando llega la confusión? Encomendar a Dios y confiar en Él. Encomendémonos a todo momento a Dios. El Señor, cierto, nos habló mucho acerca de la importancia de confiar en Él hasta el último momento. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Él confió en el Padre. Él confió en su Creador. Él confió en el Padre Celestial. La cuarta cosa que debemos hacer para luchar y quitar la confusión es busque amigos. Busque compañeros. Tengamos líderes, amigos, cristianos que ayuden en la angustia. Nada ayuda más, nada fortalece más que un amigo. Nada nos da tanta fuerza como tener un amigo que en tiempos de confusión nos escuche, que en tiempos de agonía pueda decir: aquí estoy contigo. Búsquese un amigo. Escuche, no se busque un compinche. Búsquese un amigo que pueda estar con usted. Búsquese un amigo donde usted pueda llorar con ese amigo. ¿Sabe? Esos amigos los necesitamos diariamente. Número 6 creo que es: no dejes de predicar. En medio de la confusión, hable a otros de Cristo. Predique el amor del Señor. Y número 7, así a usted no le parezca bueno, no le parezca agradable. En tiempos de confusión, diviértase. Diviértase. ¿Está confundido? Haga deporte. Si está confundido y le gusta la parte cultural, el teatro, la música que le guste a usted, diviértase. Diviértase, porque la confusión lo que quiere venir es arrinconarlo allí, volverlo una persona triste, deprimida. Allí esta vida no vale nada. Diviértase, tenga en cuenta su propósito, porque Dios nos va a bendecir y nos va a sacar adelante a todos. ¿Amamos a Jesucristo o no? Amamos al Señor porque Él nos amó a nosotros primero.